Nunca pensé que un día tan normal, tan común, pudiera convertirse en el recuerdo más doloroso de mi vida. A veces cierro los ojos y puedo verlo todo. El color del cielo, los gritos de los niños jugando, el eco de las risas que poco a poco se apagan. Todo empezó como cualquier otro día en la vecindad, con ese calor suave que hacía que el sol iluminara las paredes viejas y descascaradas de nuestros patios. Yo estaba en mi casa, inflando un poco más mi pelota para presumírsela a el chavo, cuando escuché sus risas en el patio principal. Me asomé por la ventana y ahí estaba él, con esa ropa vieja y ese gorrito extraño, saltando de alegría mientras invitaba a la Popis a jugar a la cuerda. Sas, 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 decía él, mientras intentaba coordinar sus brincos con los de ella. Era gracioso, porque el chavo siempre parecía tan feliz con cosas tan simples. A veces me daba un poco de envidia. Yo, con todos mis juguetes, a veces no sentía esa alegría que él tenía con solo un pedazo de cuerda. La Popis reía, con esa voz aguda suya, y él seguía saltando, como si nada más en el mundo importara. Salí al patio con mi pelota nueva, inflada y brillante, listo para presumir. Caminé hacia ellos y esperé a que dejaran de brincar. Mira, chavo. ¿Quieres jugar con mi pelota?, le dije, levantándola como si fuera un trofeo. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Sí, contestó, con esa emoción que siempre tenía. Yo sonreí, pero entonces, sin pensarlo dos veces, le solté mi frase de siempre. Pues, cómprala. Su sonrisa se borró al instante, y vi cómo sus cejas se fruncían. Me miró como si hubiera cometido un crimen. Antes de que pudiera reaccionar, levantó una pierna y ¡pum! Le dio una patada a mi pelota tan fuerte que se fue volando por encima del portón. Sentí como un nudo se formaba en mi garganta. ¡Mami! Grité con todas mis fuerzas, dejando que las lágrimas empezaran a correr por mis mejillas. No me importaba que todos me escucharan. Yo quería que me defendieran. Doña Florinda salió de inmediato, con esa mirada preocupada que siempre ponía cuando algo me pasaba. ¿Qué sucede, tesoro?, me preguntó, poniéndose a mi lado. Me rompieron mi pelota, dije, bajando la mirada, pero sin decir quién había sido. En ese momento, don Ramón apareció desde su casa, seguramente molesto por el ruido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con el ceño fruncido. Mi mamá ni siquiera le dio oportunidad de escuchar explicaciones. Usted, le gritó, acercándose con pasos rápidos. Antes de que él pudiera abrir la boca, ¡paf!, le dio una cachetada que resonó en todo el patio. Y la próxima vez, vaya a romperle la pelota a su abuela, le dijo con furia. Yo me quedé callado, con el corazón latiendo rápido, observando cómo don Ramón se sobaba la mejilla. Mi mamá me tomó de la mano. Vámonos, tesoro. Y no te juntes con esta chusma. Yo, intentando sentirme fuerte, respondí. Sí, mami. Chusma, chusma. Y hice el gesto con el brazo, burlándome de don Ramón. Mientras nos alejábamos, escuché cómo don Ramón tiraba su sombrero al suelo y comenzaba a saltar sobre él, furioso. El chavo, que todavía estaba por ahí, se acercó ingenuamente y le preguntó. ¿Su abuelita todavía juega fútbol? Fue lo último que dijo antes de que don Ramón, sin pensarlo, le diera un coscorrón. El chavo salió corriendo hacia el segundo patio, con ese llanto suyo de pi 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 pi, que todavía resuena en mi cabeza. Después de eso, todo pareció calmarse. Los murmullos se apagaron y el sol siguió su curso, pintando sombras largas sobre el piso. Pero, no sé por qué, había algo en el aire. Una sensación extraña, como si algo malo estuviera por pasar. Yo seguía un poco molesto por mi pelota perdida, pero lo peor vino más tarde. Horas después, ya entrada la tarde, decidí salir de la vecindad. El aire se sentía más fresco y pensé que un paseo me despejaría. No sabía que el chavo también había salido. Lo vi a lo lejos, corriendo tras algo, tal vez un perro callejero o un papel arrastrado por el viento. Yo caminaba por la acera cuando, de repente, sentí un ruido fuerte detrás de mí. Un motor acelerando, una sombra enorme acercándose a toda velocidad. No tuve tiempo de girar completamente, pero sí lo suficiente para entender que un coche venía directo hacia mí. Fue entonces cuando sucedió algo que no olvidaré jamás. Vi a el chavo lanzarse hacia mí como si su vida dependiera de ello.
Su cuerpo me empujó con tanta fuerza que caí al suelo, rodando hasta la orilla de la acera. Escuché el chirrido de las llantas y un golpe seco. El tiempo se detuvo. Cuando abrí los ojos, estaba tendido en el suelo, con el corazón latiendo desbocado. Me incorporé lentamente y miré hacia atrás. El chavo yacía en medio de la calle. Sus brazos estaban extendidos, su gorrito había caído unos metros más allá. No se movía. «Chavo», grité, sintiendo un frío recorrerme todo el cuerpo. En ese momento, las puertas de la vecindad se abrieron de golpe. Mi mamá salió corriendo, seguida de la Popis, don Ramón, doña Clotilde, el profesor Girafales y hasta el señor Barriga, que justo estaba allí para cobrar la renta. Todos corrieron hacia él. Yo no podía moverme. Las lágrimas caían sin que pudiera detenerlas. Me sentía culpable, como si todo esto fuera por mi culpa. Y en el fondo, sabía que así era. No sé cuánto tiempo pasé paralizado después de ver a el chavo tirado en medio de la calle. Sentía que mis piernas eran de piedra, que si intentaba moverme me derrumbaría. La imagen de su cuerpo inmóvil se quedó grabada en mis ojos, como si estuviera mirando una fotografía que no podía apartar. Todos corrían hacia él, pero yo no podía. Solo escuchaba los gritos, como si fueran ecos lejanos. «Chavo. Chavo», gritaba don Ramón, arrodillándose a su lado. El coche ya se había detenido unos metros adelante, y un hombre nervioso bajaba, tartamudeando excusas que nadie escuchaba. La voz de mi mamá se quebró al instante. «Dios mío. Llamen a una ambulancia». La Popis, con las manos tapándose la boca, comenzó a llorar, y sus sollozos agudos se mezclaban con los míos, aunque yo no emitía sonido alguno. Solo lágrimas que caían una tras otra. Don Ramón levantó un poco la cabeza del chavo y le dio pequeñas palmadas en la mejilla. «Vamos, chamaco. Abre los ojos», le decía con una voz que, aunque intentaba ser fuerte, sonaba rota. No hubo respuesta. Su piel se veía pálida, demasiado pálida, y la gorra que siempre llevaba estaba tirada en el asfalto, manchada de polvo. El profesor Girafales, que había llegado para visitar a mi mamá, se arrodilló también, revisando con manos temblorosas si aún respiraba. Después de unos segundos que se sintieron como horas, dijo con un hilo de voz: «Todavía tiene pulso. Pero es muy débil». Yo quise acercarme, pero sentí un vacío en el estómago, como si me estuvieran arrancando el aire. Cada paso que daba me parecía más difícil que el anterior. Mi mamá me miró de reojo y me hizo un gesto para que me quedara atrás, como si quisiera protegerme de lo que estaba pasando. Pero no podía protegerme de mí mismo, de lo que sentía. Porque sabía que si el chavo estaba allí, tirado y lastimado, era por mí. La ambulancia tardó en llegar, pero para nosotros fue como una eternidad. El silencio que cubrió la vecindad en esos minutos fue insoportable. No había risas, no había discusiones, no había vida. Solo el sonido de la respiración agitada de todos y, de vez en cuando, el llanto de la Popis o el suspiro ahogado de doña Clotilde. El señor Barriga, que había llegado como siempre a cobrar la renta, se quedó parado a un lado, serio, sin pronunciar palabra. Incluso él, que siempre estaba apurado y molesto, parecía incapaz de moverse. Cuando por fin llegó la ambulancia, 2 paramédicos bajaron con una camilla. El sonido de las ruedas sobre el pavimento me retumbó en los oídos, como un recordatorio de que esto era real, que no era un sueño del que pudiera despertar. Lo levantaron con cuidado, colocándolo sobre la camilla. Su cabeza quedó ladeada hacia un costado, y un mechón de su cabello sobresalía bajo el gorrito que don Ramón había recogido y puesto de nuevo. «Voy con él», dijo don Ramón, subiendo a la ambulancia sin siquiera pedir permiso. El motor rugió y el vehículo se alejó, dejando un eco extraño en la calle vacía. El polvo levantado por las llantas quedó flotando en el aire, iluminado por los últimos rayos de sol que caían sobre la vecindad. Nadie se movió durante varios segundos. Yo sentía que el corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que me dolía. Mi mamá me puso una mano en el hombro. «Vamos, tesoro. Entremos». Pero yo no quería entrar. No quería moverme, no quería que el tiempo avanzara. Porque si avanzaba, significaba que algo podía cambiar. Y temía que ese cambio fuera perder a el chavo para siempre. Esa noche, el ambiente en la vecindad fue completamente distinto.
Doña Clotilde no salió a barrer su pasillo como siempre, la Popis no pidió que le compraran un helado, y ni siquiera el profesor Girafales y mi mamá tomaron café en el patio. Todos estaban encerrados en sus casas, pero nadie dormía. Yo me quedé en mi cama, mirando el techo, con los ojos ardiendo de tanto llorar. No podía dejar de pensar en cómo me había salvado. En cómo, sin pensarlo dos veces, se había lanzado para empujarme, poniendo su vida en riesgo por mí. Cerraba los ojos y veía el momento una y otra vez. El coche acercándose, mi cuerpo inmóvil, y él saltando hacia mí, empujándome con toda su fuerza. Y entonces entendí algo que me dolió más que cualquier cachetada o regaño que hubiera recibido en mi vida. Yo nunca había sido un buen amigo para él. Siempre me burlaba, siempre lo humillaba. Y él, aún así, dio todo por mí. Al día siguiente, temprano, escuché que mi mamá hablaba con don Ramón en el patio. Su voz estaba baja, como si no quisiera que yo escuchara. Me levanté y me acerqué a la ventana. ¿Cómo está?, preguntó mi mamá, con un tono que no le había escuchado antes. Como si estuviera conteniendo las lágrimas. Don Ramón no respondió de inmediato. Su rostro estaba más serio que nunca, y sus ojos rojos mostraban que no había dormido. Está muy grave. Los doctores dicen que hizo un esfuerzo enorme. Y que el golpe fue fuerte. No dijo más. Se quedó mirando al suelo, y yo pude ver cómo sus manos temblaban. En ese momento, sentí un nudo en la garganta tan grande que casi no podía respirar. Quería salir, abrazarlo, decirle que lo sentía. Pero no me atreví. No sabía qué palabras podían arreglar lo que había pasado. Esa mañana, la vecindad estaba en un silencio absoluto. Incluso los perros callejeros parecían ausentes. El eco de los pasos sobre el piso se escuchaba más fuerte, como si la ausencia de risas y voces hubiera hecho que todo sonara más vacío. Y así pasó todo el día. Esperando. Rezando. Con miedo a recibir una noticia que sabía. Tarde o temprano, llegaría. Nunca olvidaré esa mañana. No hubo amanecer para nosotros. El cielo estaba cubierto de nubes grises que parecían aplastarnos, y el aire se sentía más frío de lo normal, como si todo el barrio supiera lo que estaba a punto de pasar. Yo me desperté sin haber dormido realmente. Me quedé sentado en la cama, abrazando mi almohada, escuchando el silencio de la vecindad. Ni un portazo, ni una carcajada del chavo, ni el sonido de una escoba. Nada. Solo el eco de mi propia respiración. Fue entonces cuando escuché unos pasos apresurados. Me levanté y me asomé a la ventana. Era don Ramón, entrando al patio, con la camisa arrugada y los ojos tan rojos que parecían dos brasas apagadas. Caminaba despacio, como si cada paso le costara la vida. Doña Florinda salió enseguida. ¿Qué pasó, don Ramón?, preguntó, con un tono tembloroso que yo pocas veces le había oído. Él levantó la mirada. Y no hizo falta que dijera nada. Su expresión lo decía todo. El chavo empezó, pero su voz se quebró. Tragó saliva e intentó seguir. Está muy mal. No saben si. Se detuvo de nuevo, apretando los puños. El doctor dijo que tal vez no pase de hoy. Yo sentí que me arrancaban algo del pecho. Un mareo me hizo apoyar las manos en el marco de la ventana. Quería salir corriendo hacia él, al hospital, donde fuera. Pero mis piernas no respondían. La Popis, que estaba en la puerta de su casa, se tapó la cara con las manos y comenzó a llorar. El profesor Girafales, que había llegado temprano, inclinó la cabeza y se quitó el sombrero, en señal de respeto, como si ya supiera que el final estaba cerca. El señor Barriga, que todavía estaba ahí desde el día anterior, dejó de lado sus papeles de la renta y suspiró profundamente. Hasta doña Clotilde estaba callada, con la mirada perdida, abrazando un viejo rebozo como si eso pudiera darle consuelo. Yo salí finalmente de mi casa. Mis pies se movieron sin que lo pensara, y cuando estuve frente a don Ramón, lo miré a los ojos. Él no me dijo nada. Pero yo vi en su mirada algo que nunca antes había visto. Una tristeza tan profunda que parecía un pozo sin fondo. Fue por mí. Murmuré, apenas audible. Don Ramón parpadeó, sorprendido. No digas eso, Kiko. Él lo hizo porque quiso. Me respondió, aunque su voz sonaba más como un susurro roto que como una afirmación. Pero yo sabía que era verdad.
Todo lo que estaba pasando era consecuencia de ese momento en la calle, del coche, de mi pelota, de mis burlas. Y de su valor. Pasaron unas horas que parecieron eternas. Nadie se fue a trabajar, nadie salió a comprar nada. Nos quedamos todos allí, esperando noticias. El tiempo no avanzaba, y cada minuto era una tortura. Alrededor del mediodía, don Ramón dijo que iría al hospital para ver cómo seguía. Yo insistí en acompañarlo. Mi mamá no quería dejarme, pero no pude quedarme sentado sin saber. Finalmente, cedió, y fuimos juntos. El hospital era frío, con ese olor extraño a desinfectante que se metía por la nariz y daba escalofríos. Caminamos por pasillos blancos hasta llegar a la sala donde estaba el hinchado. Lo vi a través de la puerta entreabierta. Estaba conectado a varios aparatos, con vendas en la cabeza y un tubo ayudándolo a respirar. No se movía. Ni siquiera parecía él. Me quedé en la puerta, incapaz de entrar. Don Ramón sí lo hizo. Se acercó a la cama, se sentó en una silla y tomó su mano. Vamos, chamaco. Tienes que levantarte. Le decía, intentando sonreír, pero una lágrima le caía por la mejilla. Yo me quedé mirando desde afuera, sintiendo que cada segundo se me clavaba en el corazón. Quería decirle algo, pero no sabía qué. ¿Cómo le agradeces a alguien que te ha dado la vida, cuando tú nunca le diste ni un gesto de amistad sincera? El médico entró y nos pidió que esperáramos afuera. Así lo hicimos. Minutos después, salió con una expresión que ninguno de nosotros quería ver. Está muy débil. Les sugiero que... Hizo una pausa, bajando la mirada. Que se despidan. Esas palabras me golpearon como un ladrillo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi mamá me abrazó, pero yo apenas podía escucharla. Todo era un zumbido constante, como si el mundo entero hubiera dejado de importar. Regresamos a la vecindad con la noticia. No hubo gritos, no hubo protestas. Solo un silencio absoluto. Cada uno se fue a su casa, pero todos sabíamos que era inútil. Lo único que podíamos hacer ahora era esperar. Esa noche, me quedé sentado en las escaleras del patio, mirando hacia la calle vacía. Recordé cada momento con el chavo. Sus juegos, sus travesuras, sus enojos. Incluso las veces que me hacía enojar. Y entendí que, sin él, la vecindad no sería la misma. Porque el chavo no solo era un niño pobre que vivía en un barril. Él era el corazón de todo. El que, sin quererlo, nos unía a todos con sus locuras. El que nos hacía reír, incluso cuando no queríamos. Y pronto. Ese corazón dejaría de latir. El día que el chavo murió, el cielo amaneció más gris que nunca. No era un gris cualquiera. Era de esos que te hacen sentir que el sol no volverá a salir. El aire estaba pesado, como si cada respiración costara más de lo normal. Yo estaba sentado en mi cama, con los codos sobre las rodillas y las manos cubriéndome la cara, cuando escuché unos golpes suaves en la puerta. Era don Ramón. Kiko. Dijo, con una voz que apenas era un susurro. Ya es hora. No hizo falta preguntar qué significaban esas palabras. Me levanté sin decir nada y lo seguí. Afuera, en el patio, todos estaban reunidos. Mi mamá, la Popis, doña Clotilde, el profesor Girafales y el señor Barriga. Nadie hablaba. Solo nos mirábamos entre nosotros, con los ojos rojos y húmedos. Fuimos juntos al hospital. El pasillo que llevaba a su habitación parecía interminable. Cada paso sonaba demasiado fuerte, como si el eco nos recordara que estábamos a punto de perder algo irreemplazable. Cuando entramos, el chavo estaba ahí. Inmóvil, con el rostro más tranquilo que le había visto jamás. No parecía dormido. No parecía vivo. La máquina junto a su cama emitía pitidos lentos y espaciados, como un reloj que contaba los últimos segundos. Don Ramón fue el primero en acercarse. Le tomó la mano y sonrió, aunque sus labios temblaban. Oye, chamaco. Todos estamos aquí. No tienes que preocuparte por nada, ¿sabes? Su voz se quebró, pero se obligó a seguir. Nos diste muchas risas. Y hasta me diste dolores de cabeza. Pero, sobre todo, me diste cariño. Doña Clotilde se secó una lágrima con el rebozo y se inclinó para acariciarle el cabello. Fuiste el niño más especial que conocí. Y lo seguirás siendo. La Popis no pudo acercarse demasiado. Se quedó abrazada a mi mamá, llorando sin consuelo.
El profesor Girafales se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho, bajando la cabeza en silencio. El señor Barriga, que siempre estaba apurado, no se movía. Solo miraba al piso, respirando hondo para no dejar salir el llanto. Yo no sabía qué decir. Me acerqué despacio, con las piernas temblando, y me quedé de pie junto a la cama. Lo miré y sentí que todo el peso del mundo se me caía encima. Chavo. Susurré. Yo siempre fui malo contigo. Me burlé, te molesté, te hice sentir menos. Y aún así, me salvaste. No entiendo por qué lo hiciste, pero... gracias. Mis lágrimas cayeron sobre la sábana. Me quedé ahí, mirándolo, como si de alguna forma pudiera obligarlo a despertar. Pero entonces... el sonido de la máquina cambió. Los pitidos se hicieron más lentos, hasta que hubo uno largo, continuo, que me heló la sangre. Un médico entró rápido, revisó, y luego nos miró con esa expresión que no deja lugar a dudas. Lo siento. Fue como si el mundo entero se rompiera. Mi mamá me abrazó fuerte, y yo me aferré a ella, llorando como nunca lo había hecho. Don Ramón se quedó quieto, con la mirada perdida, como si no pudiera aceptar lo que acababa de pasar. El resto del día fue un vacío. Los trámites, las palabras de consuelo, todo se sentía lejano, como si estuviera viendo la vida a través de un cristal. Solo podía pensar en él, en sus risas, en sus tonterías, en sus ojos brillantes cuando se emocionaba. Esa misma tarde, su cuerpo fue llevado a la vecindad. No hubo caja lujosa ni adornos costosos. Solo un ataúd sencillo, como él. Lo colocaron en el centro del patio, y todos los vecinos se reunieron alrededor. El aire olía a flores, pero no eran flores alegres. Eran flores de despedida. Me acerqué una última vez. Toqué la madera fría del ataúd y cerré los ojos. Perdóname. Murmuré. No fui un buen amigo. Pero siempre te voy a recordar. Uno a uno, todos se despidieron. Doña Florinda le colocó un pequeño ramo de flores sobre el pecho, con manos temblorosas. La Popis dejó una cuerda para saltar, la misma con la que habían jugado el último día. Don Ramón puso su gorra favorita dentro, y al hacerlo, no pudo evitar dejar escapar un sollozo. Cuando todo terminó, el ataúd fue cerrado. Lo sacaron del patio mientras el sol se escondía, tiñendo las paredes de un naranja triste. El silencio era absoluto. Nadie se movía, nadie hablaba. Solo lo veíamos alejarse, sabiendo que con él se iba algo que nunca volvería. Esa noche, la vecindad estuvo más vacía que nunca. No se escuchó ni una sola voz, ni un paso, ni una puerta. Era como si todo el mundo hubiera dejado de existir. Me acosté en mi cama y miré al techo, pero no pude dormir. Y ahí entendí algo. El sacrificio del chavo no fue solo un acto de valentía. Fue una prueba de que, aunque no lo tratábamos como se merecía, él siempre nos veía como su familia. Una familia que ahora estaba rota. Nunca más escuché su sas, sas, sas. Ni su pi 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 cuando lloraba. Nunca más lo vi saltar de alegría por un juego simple. Nunca más lo vi reír. Pero cada vez que cierro los ojos, lo recuerdo. Ese niño que, con nada, nos dio todo. Incluso su vida. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te...